La historia humana está llena de batallas que definieron el destino de civilizaciones enteras, pero muy pocas tuvieron un impacto tan profundo y duradero como la batalla de Hastings en el año 1066. Esta no fue solo una lucha por una corona, fue la batalla que no solo decidió el futuro de Inglaterra, sino que cambió el rumbo de toda Europa para siempre. Acompáñame a descubrir cómo un solo día de combate redefinió el mundo. Todo comienza a principios de 1066 con la muerte del rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, un rey sin hijos, sin un heredero directo al trono. De repente, el reino más rico del norte de Europa estaba en juego y el trono se convirtió en el premio más codiciado de la época. Rápidamente, 3 hombres poderosos dieron un paso al frente, cada uno convencido de que la corona le pertenecía por derecho. El primero era Harold Godwinson, el conde de Wessex, el hombre más rico y poderoso de toda Inglaterra. Era la mano derecha del rey Eduardo y, tras la muerte del monarca, el Consejo de Nobles ingleses, el Witan, no dudó en elegirlo como su sucesor. Harold fue coronado casi de inmediato, convirtiéndose en el rey Harold II. Para los ingleses, él era la elección lógica, el líder que necesitaban para mantener la estabilidad, pero su reinado no iba a ser un camino de rosas. 2 rivales formidables ya preparaban sus ejércitos, listos para arrebatársela. Al otro lado del Mar del Norte, en Noruega, se encontraba el segundo reclamante, Harold Hardrada, conocido como el Despiadado. Este era un rey vikingo legendario, un guerrero que había luchado desde Constantinopla hasta las frías tierras del norte. Hardrada creía que tenía un antiguo derecho al trono inglés basado en un pacto entre reyes anteriores. Con una flota masiva y el apoyo del hermano exiliado de Harold Godwinson Tostig, se preparó para lanzar la última gran invasión vikinga de la historia. Su objetivo era claro: conquistar Inglaterra y revivir el gran imperio del norte de Canuto el Grande. Y luego, al sur, cruzando el Canal de la Mancha en Normandía, estaba el tercer y más peligroso de todos en Guillermo, el duque de Normandía. Guillermo afirmaba que el rey Eduardo, quien era su primo lejano y había vivido exiliado en Normandía durante años, le había prometido el trono mucho tiempo atrás. Incluso aseguraba que el propio Harold Godwinson le había jurado lealtad y apoyo en un viaje a Normandía unos años antes. Para Guillermo, la coronación de Harold no era solo una traición política, sino un perjurio, un pecado ante los ojos de Dios, con la bendición del Papa y una bandera papal ondeando sobre su ejército. Guillermo comenzó a reunir una de las fuerzas de invasión más impresionantes de la Edad Media. El caos estaba a punto de desatarse sobre Inglaterra. El recién coronado rey Harold apenas tuvo tiempo de celebrar. Las noticias de que Harold Hardrada y su ejército vikingo habían desembarcado en el norte de Inglaterra llegaron como un trueno. Sin pensarlo 2 veces, Harold reunió a su ejército de élite, los Huscarles, y marchó a una velocidad increíble, cubriendo casi 300 kilómetros en menos de una semana. El 25 de septiembre de 1066 sorprendió a los vikingos en la batalla de Stamford Bridge. La lucha fue salvaje y sangrienta. La leyenda cuenta que un solo vikingo con un hacha defendió el puente durante horas hasta que fue abatido desde abajo. Al final del día, el rey Harold Hardrada y la mayoría de su ejército yacían muertos. Fue una victoria aplastante y total para los ingleses. La amenaza vikinga había sido aniquilada. Pero mientras los soldados de Harold vendaban sus heridas y celebraban su increíble victoria, el verdadero desafío apenas comenzaba. A cientos de kilómetros al sur, el viento, que había estado en contra durante semanas, finalmente cambió. Desde Normandía, al otro lado del Canal de la Mancha, Guillermo el Conquistador zarpó con su masiva flota de invasión. Su ejército era una máquina de guerra moderna para la época: miles de caballeros con armadura pesada, arqueros disciplinados e infantería profesional. Cruzaron el canal con más de 700 barcos y desembarcaron en la costa sur de Inglaterra, sin oposición alguna. Harold recibió la noticia de la invasión normanda mientras aún estaba en el norte. Exhausto, con un ejército malherido, tuvo que tomar una decisión imposible: esperar a reunir más tropas o marchar inmediatamente hacia el sur para enfrentar a Guillermo.
eligió lo segundo, volvió a marchar con su ejército a una velocidad vertiginosa, reuniendo a todos los hombres que pudo por el camino. Finalmente, el 14 de octubre de 1066, los dos ejércitos se encontraron cara a cara cerca de la pequeña ciudad de Hastings. El destino de Inglaterra se decidiría en las próximas horas. Los ingleses tomaron una posición defensiva formidable, se situaron en lo alto de una colina, formando su famosa muralla de escudos, una línea de hombres hombro con hombro, con sus escudos entrelazados, creando una barrera casi impenetrable. No tenían caballería, pero su infantería era una de las mejores de Europa, y desde esa posición elevada, eran una fuerza temible. Guillermo sabía que si no lograba romper esa línea antes del anochecer, su invasión fracasaría y su ambición moriría en ese campo. La batalla comenzó al amanecer, con el sonido ensordecedor de los cuernos de guerra normandos. La primera oleada fue de los arqueros de Guillermo. Miles de flechas volaron por el aire, pero la mayoría se estrellaron inofensivamente contra la muralla de escudos o pasaron por encima de las cabezas de los ingleses debido al ángulo ascendente. Luego la infantería normanda cargó colina arriba, solo para ser rechazada con brutales hachazos y golpes de espada. Los ingleses resistían con una disciplina de hierro. La muralla de escudos no se movía. Guillermo lanzó entonces a su arma más poderosa, su caballería pesada. Los caballeros normandos cargaron una y otra vez contra la línea inglesa, pero no lograban romperla. La colina estaba cubierta de hombres y caballos caídos. La batalla se estancó durante horas, y en un momento cundió el pánico entre los normandos cuando se extendió el rumor de que el propio Guillermo había muerto. El duque tuvo que quitarse el yelmo y cabalgar entre sus hombres gritando: «Miradme, estoy vivo y con la ayuda de Dios venceré». Fue entonces cuando Guillermo recurrió a una táctica brillante y arriesgada a la retirada fingida. Ordenó a una parte de su caballería que cargara y luego se diera la vuelta, como si estuvieran huyendo presas del pánico. Los ingleses, menos disciplinados y ansiosos por perseguir al enemigo en retirada, cayeron en la trampa, rompieron su perfecta formación y bajaron corriendo de la colina. Fue un error fatal. Los caballeros normandos se dieron la vuelta de repente, rodearon a los ingleses que los perseguían y los masacraron en campo abierto. Repitieron esta táctica varias veces, debilitando poco a poco la inquebrantable muralla de escudos. El sol comenzaba a ponerse y la batalla llevaba casi 9 horas. El campo de Hastings era un mar de sangre y muerte. Y entonces ocurrió el momento que cambió la historia. Según la tradición, una flecha normanda, disparada en un arco alto, cayó del cielo y alcanzó al rey Harold Godwinson directamente en el ojo. El rey inglés murió, con su líder muerto. El corazón de la resistencia inglesa se rompió, la muralla de escudos se desintegró y los normandos cargaron por última vez, arrasando con lo que quedaba del ejército sajón. Al caer la noche, la batalla había terminado, Inglaterra había caído, pero la victoria de Guillermo en Hastings no fue solo una victoria militar, fue el comienzo de una transformación total, el nacimiento de una nueva era. En el día de Navidad de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster, el mismo lugar donde Harold había sido coronado menos de un año antes. Con él, los normandos no solo trajeron un nuevo rey, sino una nueva cultura, un nuevo idioma, una nueva arquitectura y un sistema político completamente diferente como el feudalismo. Las viejas fortalezas de madera de los sajones fueron reemplazadas por imponentes castillos de piedra normandos, símbolos de poder y control que aún hoy salpican el paisaje inglés. La antigua nobleza anglosajona fue despojada de sus tierras y reemplazada por señores normandos leales a Guillermo. El francés normando se convirtió en el idioma de la corte, la ley y el gobierno. Durante siglos, el francés se mezcló con el inglés antiguo hablado por el pueblo, y de esa fusión nació el inglés moderno, el idioma que hoy hablamos y que domina el mundo. Palabras como castle, army, parliament y justice entraron en el vocabulario inglés directamente desde el francés normando. El impacto de Hastings fue tan profundo que sus ecos resuenan hasta nuestros días, casi 1000 años después. La monarquía británica actual
desciende directamente de Guillermo, el Conquistador, el sistema legal, la estructura social e incluso pues el propio idioma que usamos. Llevan las huellas indelebles de aquel día de octubre de 1066. La batalla de Hastings fue mucho más que un cambio de rey. Fue el punto de inflexión donde la Edad Media europea cambió de rumbo, uniendo el destino de Inglaterra con el del continente de una forma que nunca antes había ocurrido. Porque no todas las batallas se libran solo con espadas y escudos. Algunas se ganan con astucia, estrategia y la visión de un nuevo mundo. Y la batalla de Hastings fue exactamente eso, el día en que nació una nueva Inglaterra y con ella un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje a una de las batallas más decisivas de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.